Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. ¿Vos crees que Argiró podría meter esa denuncia sin la anuencia de Mariano Campero? Así que ser libertario no significa pasarse un bloque o decir ahora pertenezco a este bloque, bla, bla, bla. Ser libertario significa meter el cuchillo hasta el hueso a las injusticias que viven los argentinos y en este caso los tucumanos. Y esta actitud de Campero y sus lacayos de meter una denuncia hecha por tierra cualquier virtud que pueda tener o cualquier cualidad, si se quiere llamar libertario. Es funcional a los mismos de siempre. Es funcional al peronismo de los últimos 43 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, la oposición está demostrando que sigue a los tiros, ¿no? Sobre todo Lisandro Catalán y Mariano Campero, o estos dos grupos políticos, que además, fíjense la ironía, ambos apoyan a Milei. Lo que pasa que tienen distintas trayectorias al lado de Milei. Bueno, esta pelea ya viene, lo dije la semana pasada, habían generado el hecho político más importante. En esta semana que pasó, volvieron a ser ellos los que generaron el hecho político más importante. Lo que pasa que antes, permítanme una paradoja, estaban a los tiros con armas de puño, ahora ya están con armas largas, francotiradores, drones y se atacan mal. O sea, esto va escalando. El concejal de Yerbabuena, Mauricio Argiró, quien viene al programa, denunció en la Justicia Federal a Catalán y a Peli porque él sostiene que mediante irregularidades fijaron domicilios. Catalán en San Miguel de Tucumán y Peli en Yerbabuena, infringiendo leyes, violentando procedimientos, usaron pruebas falsas y además él imputa a las autoridades y empleados del RENAPER, Registro Nacional de las Personas. ¿Qué busca con la denuncia Argiró? Se lo vamos a preguntar, pero evidentemente lo que busca es que Catalán no pueda ser candidato a gobernador, porque para hacerlo tiene que tener 2 años, que establece la ley, 2 años de permanencia de ciudadanía en el lugar donde quiere ser candidato. Y de Federico Peli lo que busca es decir, al no ser de Yerbabuena, al no haber votado en las elecciones anteriores en Yerbabuena, no puede ser candidato a intendente de Yerbabuena como quiere ser Federico Peli. La presentación que yo la leí de punta a punta es una presentación inhabitual, porque es una presentación con mucho trabajo, con mucho fundamento y que tiene 36 páginas. Generalmente las presentaciones políticas son más cortas, no pasan las 10 páginas, bueno, tiene 36 páginas. Mientras tanto, Osvaldo Jaldo observa este espectáculo romano desde el palco. Ahora, Catalán no coincide con este análisis. ¿Qué dice Catalán? Catalán dice, Argiró no tiene autonomía para hacer lo que hizo, para hacer esa denuncia. Argiró es lacayo, se lo vamos a preguntar, de Mariano Campero. Y él dice, ¿saben qué es lacayo? Es un insulto. Es decir, que alguien es servil a otro. Y él dice, y Campero es esbirro de Jaldo. ¿Qué es un esbirro? Alguien que cumple órdenes de otro y que que actúa por dinero. Esto es lo que dijo Catalán de Argiró y de Campero. En definitiva, ¿qué dice Catalán? Miren, Argiró no es Argiró. Argiró es Campero. Y Campero no es Campero. Campero es Jaldo. Por lo tanto, la presentación de Argiró, en el fondo, está Jaldo detrás. Esto sería algo así. Si A es igual a B, si B es igual a C, A es igual a C. ¿Bien? Usando la propiedad transitiva de la igualdad de 2 elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes que dice Catalán, que tiene Jaldo, que tiene Campero y que tiene Argiró? El elemento común es que no quieren que Catalán sea candidato. Lo cierto es que en realidad, en mi análisis, el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo y el vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo, tienen un contrincante mucho más peligroso
que la oposición misma que está peleada, que está diezmada y que está perdiendo identidad, porque esta es la pelea entre dos sectores libertarios, como ya dije, uno de paladar negro y el otro tiene ciudadanía de hace poco, como es Campero. Pero no es esta la oposición a la que le teme Jaldo y Acevedo en mi análisis. Yo lo que creo que ellos están más preocupados por el fenómeno del niño. Porque el fenómeno del niño se va a manifestar, se está manifestando, y va a tener mayor presencia en la provincia y en esta región entre diciembre y marzo, donde se pueden dar grandes tormentas y Dios no lo permita, puede haber inundaciones. Entonces Jaldo y Acevedo estarían enfrentando unas elecciones unos meses después de posibles inundaciones. Creo que ahí está concentrado más el gobierno, repito, que en lo que hace la oposición. Seguramente es la mayor preocupación, por eso están trabajando con algunas obras en el interior. No sabemos cuánta porque no hay una información precisa, sino suelta, de los trabajos que se están haciendo. Otro tema, también sobre Tucumán. Fíjense que se está conformando un futuro que se puede terminar de configurar y puede ser muy interesante. ¿Por qué? Hay muchos legisladores que están cumpliendo su segundo mandato. Y la Constitución dice que no pueden hacer más de 2 mandatos, tienen que dejar un interregno de un mandato de 4 años para volver a hacer. ¿Qué hacen los legisladores? Lo que están haciendo tradicionalmente. El que es legislador y termina 2 gestiones se presenta como concejal. Entonces, serían candidatos a concejal la mayoría de los que no pueden seguir en la legislatura de la capital. El Consejo Deliberante podría transformarse en un escenario político muy intenso. Miren, ¿quiénes podrían llegar a ser en el futuro concejales y hoy que son legisladores? Jerónimo Vargas Ignace y Carolina Vargas Ignace. No lo dijeron, todavía no lo confirmaron, no sabemos. Estoy haciendo una suposición. Me estoy adelantando a un posible escenario y ya voy a contar por qué. Quien podría ser concejal es Germán Alfaro. Todavía no lo decidió, pero podría estar en una boleta candidata a intendenta Beatriz Ávila, su esposa, y él candidato a concejal. O Beatriz Ávila candidata a legislador y él a concejal. Él no quiere ser legislador, me dicen en su entorno. ¿Quién más podría ser concejal en el futuro? Ricardo Bussi. Tampoco lo confirmó, pero él ya no puede reelegir como legislador. Ya fue concejal, Ricardo Bussi. Y también podría ser Gabriel Yedlin. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Se dan cuenta la intensidad política que puede haber en el futuro Consejo Deliberante, la trayectoria política que hay detrás de los que acabo de nombrar? Bueno, sería interesante saber cómo lo ve a ese escenario Rosana Chala, porque si ingresan los que dije en el Consejo Deliberante, bueno, va a tener que dialogar con dirigentes políticos de mucha trayectoria, mucha más trayectoria que la misma intendenta. Con esto no quiero decir que va a haber un enfrentamiento armado entre ellos, pero sí que le cambia la configuración del Consejo Deliberante. Vamos a otro tema. Juan Mansur va a ser candidato a gobernador. Juri Debo dijo por todos los medios que él está realizando visitas barriales porque quiere ser candidato a gobernador. Ahora tienen un antecedente que no lo puede ignorar Mansur y los mansuristas. El antecedente es Alperovich. Porque Alperovich, cuando fue candidato por fuera del peronismo, salió cuarto, detrás de Ricardo Bussi. Menos votos que Ricardo Bussi sacó. Miren, les quiero recordar y contar a los jóvenes que Alperovich, cuando fue gobernador y se presentaba a la reelección, llegó a ganar con más del 60% de los votos. Y después, cuando se presentó como candidato por fuera del peronismo, quedó cuarto. ¿Saben qué significa eso? El aparato. ¿Qué es el aparato que usted escucha nombrarlo por los medios? El aparato es la concentración de recursos humanos y recursos económicos que tiene el que está en el poder y que le da una ventaja frente a los otros candidatos. Entonces Mansur a esto no lo puede ignorar.
No puede ignorar el aparato que él mismo usó cuando fue gobernador. Vamos a otro tema. El caso de la maternidad de Concepción. Es un tema extremadamente delicado. Ustedes saben muy bien que hubo una joven de 25 años que fue madre, que esperaba una nena y le dieron un varón. Miren, cuando uno trae un hijo al mundo es el acontecimiento más extraordinario para la madre y es un acontecimiento extraordinario para toda la familia. Ahora se generó un hecho confuso, porque al recibir un varón salieron a decir que le habían cambiado el hijo. ¿Y en qué se afirmó la familia? En las ecografías, porque 3 ecografías le habían dicho, no por escrito, de palabra, que iba a nacer una nena. Y en esto le quiero hacer una aclaración. La ecografía se hace con aparato, con tecnología de punta, pero el que interpreta la tecnología, la imagen que se ve en el ecógrafo, es un ser humano, son los ojos humanos. Bien, entonces hay una presunción de lo que va a ser. Y ¿saben una cosa? Es común equivocarse cuando dicen que va a ser nena y no va a ser varón, para decirlo en términos elegantes. Eso ocurre cuando los testimonios no son tan visibles. Bien, y les quiero decir más, consulté a varios políticos a ver qué opinaban del caso de Concepción y me llevé una sorpresa. No saben la cantidad de políticos y funcionarios que hoy están en actividad que pasaron por situaciones idénticas. Les decían, va a venir una nena, compraban todo rosa y finalmente les nació un varón. Muy conocidos los políticos. No voy a develar sus nombres. O sea que esto puede ocurrir, pero lo que no hay que hacer con esto, 2 cosas. Primero, un escándalo, puede haber sido una negligencia, puede haber habido un error, detrás de esto no hay ningún negocio. No hay que dejar un mensaje que no hay que confiar en los hospitales públicos. En los hospitales públicos uno se puede ir a curar, uno puede ir a parir. Yo, que soy muy crítico, defiendo al hospital público. Y además no hay que hacer un escándalo porque esto puede haber ocurrido y no hubo nada más que una madre a la cual le habían dicho en las últimas 3 ecografías que iba a tener una nena y finalmente fue un varón. No va a ser la primera vez que esto ocurre, repito. Otro tema, el gobierno quiere eliminar las PASO, no tiene los votos. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, vamos a buscar suspenderla. ¿Cuál es la estrategia que el gobierno tiene en la cabeza? Que el peronismo sin las PASO termina peleado y quebrado. Y a mí me parece que el análisis no es tan certero, porque el peronismo está dividido y si tiene que ir así como está dividido a unas PASO, las PASO no hacen que los que están divididos después se unan. Muchas veces el que gana no recibe el apoyo de aquel que pierde. O sea que el gobierno tendría que revisar esto si las PASO no conviene sostenerla. Dicen que es por un gasto público, en el fondo lo que buscan es perjudicar al peronismo. Pero repito, ojo, que las PASO pueden acrecentar las divisiones que hay. A tal punto, fíjense, que van como surgiendo cada vez más candidatos. Ahora Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, quiere competir para ser candidato a presidente y dijo, no tengo ningún problema de enfrentar a Kicillof en una interna. Bien, y se sostiene que ya tiene el apoyo de petroleras y mineras. O sea que se dan cuenta que a Kicillof le sale un competidor del interior del país porque Kicillof no tiene buena imagen en el interior del país. Él es peronismo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente va a ser el Congreso el que tiene la última palabra sobre si las PASO se van a realizar este año o se van a suspender. Otro tema, un dato que arrojan todas las encuestas y que lo lleva a movilizarse a la Libertad Avanza, al PRO y al peronismo. Más del 40% de los argentinos que responden a las encuestas dicen que no quieren volver atrás, no quieren al kirchnerismo y están disconformes con la gestión de Milei.
tampoco lo quieren a Milei. Estamos hablando del 40% de la población. Y ahí está, ahí mira la política. A ese sector le presta atención. ¿Saben por qué? Porque ese sector no tiene una ideología definida y ese sector no está cautivo por ninguna ideología. Y en ese sector esta gente que votó a Cristina, se desanimó de Cristina, lo votó a Macri, se desilusionó de Macri, lo votó a Alberto Fernández, fue un chasco votarlo a Alberto Fernández y ahora lo votó a Milei y no está satisfecho con Milei. Ahí está mirando la política. Esta avenida del medio que creíamos que no existía. Este 40%, ¿se dan cuenta el porcentaje? Que no quiere volver hacia atrás y que no está satisfecho con Milei. Estos definen la elección. Que hagan en la próxima elección, este porcentaje lo define. ¿Qué exigen? Un país sin inflación con equilibrio fiscal. Eso lo dio Milei. Pero también exigen un país con una equitativa distribución de la riqueza, una mejor situación económica con crecimiento y que mayoritariamente forman un grupo que tiene un cierto pesimismo sobre el futuro. Estas son las características de la avenida del medio. Este hecho está generando que en la Argentina haya varios outsiders que quieran entrar y ser candidato. ¿Qué es un outsider? Alguien que no pertenece a la política, como lo fue Milei. Porque, repito, ahí está mirando el mercado, ahí están mirando los empresarios porque quieren ver quién es el nuevo outsider. Los empresarios que dicen, puede llegar a ser alguien filoperonista, pero no con las ideas de Quintela de que todo lo que hizo Milei lo van a desarmar. Bien, bueno, ¿qué va a pasar en este programa? Ya les dije, va a estar con nosotros Mauricio Argiró, también va a estar con nosotros Agustín Romano Norri, quiere transformar la cárcel de Villa Urquiza, la quiere trasladar a otro lado y a ese predio transformarlo, crear un polo tecnológico para que se trabaje en robótica, una interesante iniciativa para resignificar esa zona de Villa Urquiza, porque además la cárcel no puede seguir funcionando ahí. Antes estaban las afueras de la ciudad cuando se construyó y después la ciudad fue creciendo. Bueno, y lo vamos a tener a Álvaro Aurane, que va a hablar de que se cumplen los 60 años de este hecho tremendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y económico de Tucumán, que fue el cierre de 11 ingenios que lo decidió el gobernador de facto Juan Carlos Onganía. Fue un golpe enorme para Tucumán. Más de 200.000 tucumanos se fueron de la provincia porque no había trabajo. Estos son los invitados, vamos a hacer una pausa y después los vamos a escuchar. Esta semana tengo una gran noticia para vos. 163 millones. Espectacular. Ese es el Pozo Tuki 10 de esta semana. 163 millones, cartón color violeta. Además, un seguro sale de más de 10 millones de pesos o alguno de los 10 premios por número de cartón de 700.000 pesos. Anota cartón color violeta. 163 millones pueden ser tuyos con Tuki 10. Tuki 10. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. Esta era la original. Ahora ustedes pueden apreciar el tamaño que tiene la alcantarilla. Pero además aumentaron la pendiente que hay para que esta agua pueda desembocar acá cerca, ya en el río Salí. Todas modificadas, ampliadas para que tenga mayor capacidad, mayor profundidad, mayor pendiente. Eso va a permitir la mayor fluidez del agua. Desde el municipio, haber trabajado con herramientas de tecnología avanzada, como ha sido el LIDAR, nos ha permitido a nosotros poder también hacer estas obras con la tranquilidad que van a producir impacto en las personas. Amigo, tenemos un planazo. Uy, chicos, fui re lejos. Consigan un reemplazo. Listo. ¿Cuál es el planazo? Arrancamos por la ciudad, música, comida, partido. Después conectamos con la naturaleza. Pedaleamos y recargamos energías. Y terminamos con altas vistas.
Eso se grabó acá. Sí, y ganó premios. Y cerramos acá. Ah, chicos, qué ganas de estar en Tafí 10. La inauguración de obras de infraestructura del municipio. Hemos traído el subsidio de salud desde San Miguel de Tucumán a Las Talitas, con un edificio nuevo, con 3 consultorios, para que los talitenses no tengan que viajar ni a San Miguel de Tucumán ni a otro lugar por algún trámite del subsidio o para hacerse atender. También habilitar alumbrados públicos en diferentes lugares, mejorar los accesos principales de esta hermosa ciudad de Las Talitas. La gestión del gobierno no se para y ustedes nos verán todos los días. Gobierno de Tucumán. Con tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresá a www.edetsa.com. Completá el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo. Daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Bueno, lo había anunciado, está con nosotros el concejal de Yerbabuena, Mauricio Argiró. Muchas gracias por tu tiempo para el programa. Muchas gracias por la invitación. Presentaste una denuncia en contra de Lisandro Catalán y Federico Peli. ¿Qué denuncias de ellos? Sí, el martes de la semana pasada, el martes de esta semana, perdón, es que fue tan rápido la semana. El martes de esta semana nosotros presentamos una denuncia en tribunales federales por entender que tanto Lisandro Catalán como Federico Peli habrían incurrido en delitos del orden del electoral que se verían agravados por su condición de funcionarios públicos. Esto surge del hecho de que nosotros entendemos que habrían falseado su domicilio. Eso ya es algo penado por el Código Electoral a cualquier elector. Cualquier elector de 16 a 99 años que puede votar en la República Argentina. Y eso se agrava cuando con eso se trata de buscar algún tipo de ventaja electoral. Bueno, pero alguien te podría decir, Marcelo, es abstracto porque ellos no son candidatos. Son funcionarios, sí, pero no candidatos. Sí, pero han anunciado su intención de serlo. No estamos atacando la cuestión, bien lo señalas vos, de candidatura, sino de las acciones que están realizando previamente. Vos lo que decís que el trámite que realizaron Catalán para fijar domicilio en la capital y Federico Peli en Yerbabuena es nulo, hubo irregularidades, Sí. Hubo elementos falsos. ¿Ustedes presentaron pruebas? Básicamente no es real el domicilio que habría denunciado Catalán en San Miguel de Tucumán. Nosotros entendemos que Catalán vive en San Miguel, pero no en San Miguel de Tucumán, sino en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Bien, le contemos a la gente que vos estudiaste con Lisandro Catalán. La misma época en la facultad. Iban en la misma época. Sí, no hemos sido... Sí, él después, como muchos... No hemos sido amigos. Bien, se fue a Buenos Aires. Sí, y en el caso de Peli, algo similar con respecto a Yerbabuena. Peli vive en una comuna rural, que es la comuna rural de Seville Redondo. Él anunció por los medios su intención de ser candidato a intendente de Yerbabuena. Yo le respondí por las redes y por otros colegas tuyos que me abrieron sus canales, que él no podía ser intendente de Yerbabuena porque violaba determinadas estipulaciones que rigen hoy en la ley electoral de Tucumán. Se establece que para ser candidato hay que tener por lo menos 2 años de antigüedad en el domicilio. Que uno es uno de los requisitos, pero para el caso de intendente se exige también que haya sido elector en ese municipio. Y Peli no era elector en el municipio, no tenía residencia en el municipio. Él dice después que él hace su vida en el municipio, que se siente parte del municipio, pero la ley opera sobre cuestiones objetivas. Entonces, si decimos que
el panel es azul, el panel no es rojo. Claro. ¿no? Y lo de él es incontrastable. Bueno, nosotros, por dichos de él, ¿no? Luego vimos que se habrían producido maniobras para cambiar de domicilio o para establecer domicilios que no eran reales, en el caso de Catalán, por ejemplo. Nos llamaba poderosamente la atención que un domicilio que habría declarado Catalán sería una sede. La sede partidaria de la Libertad en la calle Italia. Sí. En el caso de Peli, él habría cambiado su domicilio a la capital en diciembre del año 25 y luego a Yerbabuena habría cambiado el domicilio a un barrio de Yerbabuena el 3 de julio y otro cambio de domicilio el 6 de julio a Avenida Conquija y San Martín, donde hay una galería comercial donde antes había un bar. Sí, que está cerrado. Que está cerrado y está en refacciones. Un histórico bar. Que está en refacción. Entonces, esta serie de cosas nos generan indicios de un posible delito en el orden electoral. Nosotros lo que aportamos son los indicios y le pedimos al fiscal que inicie la investigación para generar la prueba necesaria a consideración posterior del juez. Mauricio, la crítica política es decir, ¿por qué los denuncian y no los enfrentan electoralmente? Yo creo que eso sería muy vago, ¿no? Porque la política, como toda actividad humana, está regida por el derecho. Y el derecho nos rige para evitar la confrontación estéril. El derecho establece cuáles son tus obligaciones y qué podés vos invocar a favor tuyo frente a esas obligaciones o frente a terceros. Lo que hace la ley electoral es pacificar la política. Es decir, estas son las reglas. En la cancha entran 11 jugadores, hay un lineman, otro lineman y un árbitro, ¿verdad? Cuando vos vas a jugar al fútbol, no jugás contra un equipo de 15 jugadores que pueden agarrar la pelota con la mano que está al frente como en el rugby. Bueno, esto es lo mismo. El derecho se estructura en el orden electoral para dar orden y tranquilidad a aquellos que van a disputar la acción política, pero también para darle tranquilidad y certeza a los electores. Porque y esto vamos a lo político, ¿cómo te desarrollás o qué seguridad tenés vos como elector si aquellos que vienen a proponerse para manejar el poder inician su carrera violando el derecho? ¿Cuáles van a ser tus seguridades de No, a ver, lo que vos decís es los valores republicanos, la moral cívica es el único carné posible para que alguien pueda ser un dirigente. Por un lado, y eso es basal. Por el otro, tu seguridad como ciudadano. Si el que manda, el que tiene el poder ese que nosotros después de la Revolución Francesa hemos decidido limitar en el gobernante, sí. Si el que tiene el poder no cumple con la ley, ¿qué seguridad tenés como ciudadano? Bien, Mauricio Catalán dijo que vos sos un lacayo de Campero, que no tenés autonomía, vos sos Campero. Y después dijo que Campero es Jaldo, o sea que vos sos Jaldo. Bueno, evidencia dos cosas: deshonestidad y desconocimiento. Le digamos a la gente que vos pertenecés al grupo político de Mariano Campero, por supuesto. A Mariano y a Pablo Macchiarola. Con Mariano, mira, yo milito de muy chico. Yo tengo 53 años y milito de los 14 años. Porque desde mi abuela, pasando por mi madre, han sido personas que han hecho política. ¿Todos en el radicalismo o en otros partidos? En el radicalismo, Y en época en que las mujeres no hacían política, ellas hacían política. Y vos sabés que yo con Mariano, yo lo conozco a Mariano de chico, porque yo era amigo de su papá. Ah, claro. Diferencia de edad, pero como yo empezó muy chango a andar en la política de la mano de mi viejo también, que me llevaba a las reuniones, todo yo lo conocía a Julio Campero. Y de repente aparece Marianito, ¿esto? Y bueno, yo lo veo en la facultad Mariano, era hijo de un amigo, yo lo saludo, ¿cómo andás, chango? Y ahí nos hacemos amigos. Luego él empieza a hacer política en Yerbabuena, de donde somos,
Y en el año 2009, vos no sé si te acordás, era la campaña de senador de José Cano. Así es. Bueno, nosotros en el año 9 ya empezamos a trabajar en conjunto. Eso se va extendiendo en el tiempo. Llegamos al año 12 que ganamos las elecciones, al año 13 ganamos las elecciones de diputado nacional en Yerba Buena, y en el año 15 Mariano, que ya era concejal, gana la intendencia. Desde entonces yo estoy con Mariano trabajando en conjunto, y ahí viene una cuestión que Catalán deshonestamente, no tiene en cuenta. Nosotros tenemos una vocación frentista para enfrentar, valga la redundancia, al peronismo en Tucumán. O sea, ustedes buscaban un acuerdo con la Libertad Avanza, porque, Mauricio, ¿sabés la otra cosa que llama la atención? Este enfrentamiento entre Catalán y Campero es un enfrentamiento entre dos sectores mileístas, uno de paladar negro y otro con Mirá, Mariano es una persona que, desde que ingresó a la Cámara de Diputados, apoyó al gobierno de la Nación. Lo apoyó con su voto, en momentos que eran muy difíciles para la política nacional. Y vos te debes acordar de las primeras... Votó leyes antipáticas. Muy antipáticas. Como el financiamiento de las universidades y el de financiamiento al tema de la discapacidad. El de discapacidad, no estoy seguro. Sí, el de las universidades, a pesar de que venimos de la universidad pública y a pesar de que él le dolía votar eso, pero entendía que ese esfuerzo era necesario en ese momento. Bien. Pero más allá de eso, nosotros siempre hemos tenido vocación frentista. Y lo hemos demostrado históricamente, año 15, año 19, año 23, en Yerba Buena, a nivel provincial y a nivel nacional. Catalán viene de la patota bonaerense de Scioli, del PJ de la provincia de Buenos Aires. Con Scioli primero, y luego fue funcionario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y a nosotros nos viene a señalar él. Mauricio, para terminar, vos decís, nosotros tenemos vocación frentista. ¿Hay algún resquicio, alguna posibilidad para que ustedes bajen la demanda y armen un frente, o ya la ruptura es definitiva? Yo creo que la Libertad Avanza, hay muchos militantes de la Libertad Avanza que quieren armar un frente competitivo. La Libertad Avanza hoy, desgraciadamente, está tomada por Catalán y 4 de sus acólitos, que fueron señalados por el dedo para conducir, el dedo de una sola persona, no han ganado una elección interna. Nosotros queremos que los militantes de la Libertad Avanza puedan sumarse a un frente. Catalán tiene que aceptar su realidad. Él no está en condiciones de ser candidato a gobernador. ¿Podemos hablar de otro candidato a gobernador? Sí. Mariano Campero está en una posición irreductible con su candidatura. No. Mariano quiere ser el eje de un frente que articule una alternativa de poder frente a Jaldo. Vos lo que decís es, si bien Campero dijo, yo tengo una aspiración de ser gobernador de Tucumán en algún momento, en esta próxima llamada elección puede ser que no sea candidato si arman un frente y consigan un buen candidato. Mariano siempre ha tenido la generosidad de declinar la candidatura en tanto y en cuanto se organice un frente serio que pelee de verdad para ganar Tucumán, y no que sea funcional a Jaldo porque Jaldo aporta votos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Mauricio Argiro, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. La tarjeta de la caja se renovó. Ahora tiene alcance internacional, pero con la esencia tucumana de siempre. Podés conseguirla en todas las sucursales de la Caja Popular de Ahorros con mínimos requisitos. Aprovecha tenerla con una de las tasas más bajas del mercado. Fácil de conseguir, indispensable de tener. Solo para vos, el mundo a tu alcance. Legislatura de Tucumán. Presidencia Miguel Acevedo. En Yerba Buena prevenimos el dengue y la chikungunya. Cuidarte es fácil. Usa repelente. Elimina el agua acumulada. Tapa, lava y gira recipientes.
Tira objetos en desuso. Si tenés fiebre alta, dolor muscular y de cabeza o erupciones en la piel, consulta a un médico. La prevención comienza en casa. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Entre todos podemos cuidarnos. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Banda del Río Salí crece y avanza. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Bueno, nos acompaña Agustín Romano Norris. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, ya te pasó el susto de Medellín cuando se dio justo el terremoto tremendo en Colombia, ¿no? Sí, la verdad que fue tremendo. Nos tocó en Medellín, en un piso 12, se sintió mucho, pero por suerte no hubo ni víctimas ni daños en la zona. Bueno, lamentable lo que pasó en otras zonas, que lo hemos visto, que ya es de público conocimiento. Pero la verdad que nunca me imaginaba estar en un lugar que tenga un terremoto, ¿no? Claro. Estaba a varios kilómetros al noreste, sí, ¿no? Entre 800 kilómetros más o menos del epicentro. Bien. Presentaste un proyecto para transformar la cárcel de Villa Urquiza, trasladarla, son 2 hectáreas, y que ahí se construye un distrito de innovación tecnológica. Explícale a la gente qué es, dice tu proyecto. Sí, lo que nosotros buscamos, en base a que venimos conversando con vecinos, con diferentes instituciones, organizaciones de la zona, o sea, Villa Urquiza ha perdido el esplendor que tenía, un barrio de clase media ascendente, pujante en Tucumán, y hoy está como la cárcel le termina siendo un muro que impide ese desarrollo, ese crecimiento. Entonces lo que estamos buscando es trasladar la cárcel, son 16 hectáreas el predio total final, llevarlo al nuevo complejo de Benjamín Paz, hacer con el dinero de la venta de estas 16 hectáreas, en los cuales nosotros decimos vender 14 hectáreas y dejar 2 hectáreas para hacer un parque de innovación tecnológica, de desarrollo productivo, un nodo de innovación, entendiendo de que es necesario para los jóvenes tucumanos, para las startups tucumanas, para el emprendedor tucumano que tenga un ecosistema donde esté el sector académico, el sector productivo, el sector de innovación, y buscar ahí generar valor, ¿no? Entonces, A ver, entonces habría un emprendimiento inmobiliario en un mismo predio y después un espacio destinado a lo que es la tecnología, la robótica, todo lo que es investigación. Exactamente. ¿Eso estaría en manos del Estado? No, esto es una cuestión. Lo que nosotros estamos haciendo, esas 16 hectáreas que son de la provincia, es ponerla en base a toda la legislación vigente, que pueda gente comprarla para que hagan edificios, que hagan empresas, para que hagan comercio, y dejar estas 2 hectáreas de este parque para llevar adelante este nodo de innovación, de desarrollo, que lo tienen todas las grandes ciudades del mundo. Sí. Que acá en algún momento se pensó que sea Yerbabuena la sede de un... Bueno, creo que se va armando un pequeño ecosistema en Yerbabuena, ¿no? En la zona de la Avenida Perón. Bueno, entendemos de que esto puede también venir a ayudar y acompañar, y que sea en San Miguel de Tucumán, que revalorice una zona que tiene acceso directo y rápido a la ciudad de San Miguel de Tucumán, al Gran San Miguel de Tucumán, por la cercanía, por ejemplo, con la autopista. Vos fuiste a Silicon Valley. Sí. ¿Qué virtud tiene tenerlos a todos concentrados en un espacio geográfico? Y primero que nada, el conocimiento de las ideas no hay que guardárselo, ¿no? Hay que conversarlo, sentarse en una mesa, por eso están los espacios, por ejemplo, de coworking, los espacios... Vos decís que se da mejor sinergia. Se da esa sinergia, ¿no? Y se potencia todo, porque bueno, eso es el modelo que se está llevando en Silicon Valley, que se está llevando en el mundo, lo están llevando también los chinos, lo están llevando los alemanes. Tenemos que subirnos, y Tucumán tiene que estar hoy en el siglo XXI. No podemos seguir pensando en la educación como hace 30 años, ¿no? Tucumán tiene un gran retroceso en materia económica, también porque no tenemos la mano de obra capacitada para el mundo que hoy se necesita, ¿no? Seguimos pensando a Tucumán con la caña y con el limón, y son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia, pero también hay que agregar algunas cosas más. Se están haciendo cosas con la industria del conocimiento, pero creo que se puede seguir creciendo. En Tucumán tenemos todo, tenemos los recursos humanos,
tenemos los recursos, tenemos 5 universidades, los recursos académicos, tenemos un sector productivo, un sector de innovación. Bueno, hay que generar esa sinergia para que Tucumán vuelva a recuperar ese lugar de faro que alumbraba el norte argentino. Hoy los ¿Tenés tucumanos... una idea de cuánto vale ese predio? Porque acá lo importante es la tasación y la transparencia. Vos sabés muy bien que detrás de esto puede haber un coto de corrupción y que... Está todo en base a lo que es la tasación oficial, lo que venimos hablando extraoficialmente con algunos corredores inmobiliarios, están hablando de $100, digamos, el metro cuadrado, por lo tanto hablamos de 16 millones de dólares aproximadamente, un poco más, un poco menos, y lo que nosotros entendemos es dejar esas 2 hectáreas centrales para el parque de innovación, que sea algo sí que tenga injerencia el Estado, y todo lo demás es privado, digamos, ¿no? Porque nosotros entendemos que el Estado tiene que ser el motor de esto, pero lo que nosotros tenemos que vincular a los sectores privados para que generen riqueza y que generen esta sinergia en la cual venimos hablando. No, a ver, como predio para emprendimiento inmobiliario es excelente. Excelente. A ver, sí, debe haber mucha gente interesada en ir a construir ahí. Seguramente que va a haber interesados, tanto nacionales, tanto provinciales, hasta internacionales, para venir a invertir, porque es un predio importante que ha quedado muy cerca, digamos, y en el medio de lo que es la ciudad hoy, porque bueno, hace 100 años cuando el gobernador Campero hace el complejo penitenciario, bueno, quedaba en las afueras de la ciudad, ¿no? Esto pasó en todo el mundo. Exactamente. Entonces, la trama urbana se extendió a lo que antes era... Lo que entendemos... zonas marginales. Ahora, está la parte privada. La parte de la tecnología, vos decís, en manos del Estado, ¿esto el Estado construiría o también no, también que el Estado lo construya y de ahí obviamente... Pero que tenga un destino, vos lo que decís, que tenga un destino fijado por ley. O sea, no pueda cambiar el destino que no sea... No, por supuesto. El destino tiene que ser claro. El destino es... Para inversión, la revalorización de la zona, para generar este parque de innovación que sea como es en Buenos Aires, como es en muchas ciudades del mundo, un lugar público-privado donde participa el público y donde participa el privado, donde hay posibilidades del mismo privado de invertir, por ejemplo, en la industria de la biotecnología, en la industria de la robótica, de la misma tecnología, del software, y trabajar en conjunto. Hay que animarse a pensar las empresas públicas que funcionan en el mundo, ¿no? Vengo de estar en Medellín, donde una empresa pública, paradójicamente, se llama EPM. Esa empresa vendría a ser la SAT nuestra. ¿Sabes cuántos millones de dólares de regalías le ha dado el año pasado a la alcaldía de Medellín? 500 millones de dólares. O sea, sí tiene superávit. 500 millones de dólares. Brinda servicio en 6 países, en diferentes municipios y localidades de Colombia, ¿no? Tienen 84, 86 empresas estatales, públicas, de la alcaldía de Medellín, que generan beneficios. Entonces, ¿se puede hacer un Estado eficiente? Sí se puede hacer un Estado eficiente. Obviamente que hay que tener, primero que nada, el plan, la planificación, pero después la decisión política de hacer que las cosas funcionen. Y entendemos de que el Estado es el motor para que Tucumán vuelva a recuperar ese lugar que los tucumanos quieren para poder vivir mejor. Agustín, para terminar, ¿con quién consultaste este proyecto? ¿Hablaste con el sector tecnológico? ¿Hablaste con los empresarios? Venimos hablando con diferentes sectores, tanto de corredores inmobiliarios, de todo el sector inmobiliario, constructores, para ver la viabilidad, y el sector de innovación también con algunos, viendo lo que está sucediendo en el mundo, digamos, ¿no? Sobre todo trabajando mucho con el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, el cual tenemos amigos que son funcionarios ahí y nos han pasado, digamos, todo lo que es la planificación, cómo lo han llevado adelante este proceso, que está, para el que conoce Buenos Aires, frente a la cancha de River, ¿no? Sí. Entonces, en un lugar que... En Núñez, así es. En un lugar que antes no se lo veía y hoy es uno de los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires. No, a ver, para que a la gente le quede claro, lo que vos proponés ya existe en muchas ciudades del mundo y es una iniciativa exitosa. Exacto. Lo que hay que llevarla bien acá es que no equivocarse en la tasación y que haya un proceso de transparencia para que nadie haga un negocio particular de esta idea. Exactamente, bien. Y obviamente es un proyecto que tiene que aprobar la legislatura, que tiene que llevar todo el procedimiento legal que hay, ¿no? Entonces lo que nosotros ponemos es proponer, es decir, esto no le va a costar un peso a los tucumanos, ¿no? Se puede hacer cosas
sin gastar dinero. Eso es lo que es fundamental de este proyecto, ¿no? Porque después a nosotros nos dicen, bueno, nosotros proponemos cosas, pero bueno, ¿cómo se financia eso? Bueno, te estamos diciendo qué queremos hacer, qué se puede hacer y dónde está el dinero, ¿no? Agustín, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. Ya volvemos. Noaled, expertos en luz y diseño. Estamos en la zona C entregando elementos deportivos a las escuelitas que tenemos en Tafi Viejo y también a los clubes deportivos. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de deporte, es decir, todas las áreas están comprometidas con la niñez y con la adolescencia de Tafi Viejo. Casi 3.000 chicos se encuentran en los clubes, en las canchas y no en las calles. Dejar inaugurado oficialmente un tomógrafo de última tecnología para este importante hospital. Hemos venido haciendo periódicamente entrega de equipamientos y tecnología para que podamos atender a la gente. Como gobernador de la provincia, pero como tucumano fundamentalmente, me siento orgulloso de la salud pública de la provincia de Tucumán. Gobierno de Tucumán. Esta era la original, ahora ustedes pueden apreciar el tamaño que tiene la alcantarilla. Pero además aumentaron la pendiente que hay para que esta agua pueda desembocar acá cerca, ya en el río Salí. Todas modificadas, ampliadas para que tenga mayor capacidad, mayor profundidad, mayor pendiente. Eso va a permitir la mayor fluidez del agua. Desde el municipio, haber trabajado con herramientas de tecnología avanzada, como ha sido el LIDAR, nos ha permitido a nosotros poder también hacer estas obras con la tranquilidad que van a producir impacto en las personas. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Con Jadever Tucumán tenés calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Con tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresá a www.edetsa.com. Completa el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo, daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Querido Pedro, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar con vos. Igualmente. Hoy vas a hablar sobre una jornada que fue de luto social para Tucumán el 22 de agosto de 1966. El presidente de facto Juan Carlos Onganía cierra 11 de 27 ingenios en Tucumán. Más de 200.000 tucumanos se tuvieron que ir de su tierra a buscar trabajo. Así es. Mirá, Pedro, se cumplen 60 años de eso que un historiador tucumano que desgraciadamente ya nos dejó, que era Roberto Pipo Pucci, tituló La historia de la destrucción de una provincia. Si te querés preguntar cuándo se jodió Tucumán, el 22 de agosto de 1966. Efectivamente, te pongo una cuestión en escala. Hay una ley nacional, ¿sí? La ley 27.620 del año 2021, que establece el desagravio al pueblo tucumano por el cierre de los ingenios durante la dictadura de Onganía Levington Lanusse, pero básicamente cuando Onganía era presidente recién asumido. ¿Qué es lo que ocurre el 22 de agosto de 1966? Se dicta un decreto ley, el decreto 16.926, que es un decreto que es el principio de una verdadera tragedia socioeconómica para nuestra provincia. En rigor de verdad,
ese decreto establece la intervención total en ese decreto de 7 ingenios azucareros tucumanos. Pero después esa medida se va a extender a 12 de ellos. Van a terminar siendo 11 los que cierran porque la comunidad de Bella Vista se organiza y termina aprobando legalmente, contablemente y a través de una serie de vecinos idóneos en la industria azucarera y otros que tenían patrimonio, que sí se podían cooperativizar para explotarlo al ingenio de manera eficiente. Y se salva por eso el Bellavista, y por eso no son 12 los ingenios que terminan cerrando. Viene la intervención de 7 primero, luego extienden esa intervención a 12 y terminan, y esto es además lo canalla de la medida, no solamente cerrando, sino ordenando la liquidación, es decir, el desmantelamiento, el desguace, básicamente, de 11 compañías azucareras. Esto tiene 2 partes, ¿no? La primera parte es, ¿hay responsabilidad de sectores privados en la crisis del azúcar? Sí. Hoy, si vos te dedicaras a la caña de azúcar, cuando llevas tu cargamento al ingenio, toman al azar muestras de tu caña, se las lleva al laboratorio y se analiza el rendimiento que va a tener precisamente la caña que vos estás llevando. El rinde, como le decimos básicamente en el campo. Bueno, en aquella época la caña se vendía al peso. Y las grandes extensiones finqueras eran propiedad de los propios ingenios. O sea, el ingenio era el primero que molía. Y en muchos ingenios se sembraba la peor variedad de caña de azúcar, que tenía pésimo rinde, pero era pesadísima. Porque llegaba y vos comprabas al peso. Entonces, estaba completamente desencajada y desfinanciada y deficitaria la industria azucarera. Ahora, viene el gobierno de Onganía, viene el lobby, básicamente, lo dicen incontables estudios científicos, básicamente viene el lobby de otros grupos azucareros, como básicamente los del Ingenio Ledesma, a plantear que había una competencia desleal con Tucumán, porque a Tucumán siempre había que estar subsidiándolo para que arranque la molienda, siga la molienda, termine la molienda. Entonces, el gobierno nacional dice, en un primer momento, bueno, estas bicicletas no da más, intervenimos. Pero después de intervenir, la intervención 7 ingenios, el 22 de agosto del 66, procede al cierre y a la liquidación, al desmantelamiento de los ingenios. Las consecuencias, Pedro, de esto, para ponerla en números, el 30% de la población tucumana se fue de la provincia. 300.000 tucumanos se fueron de la provincia. ¿Sí? Es realmente una tragedia, no solo en materia migratoria interna, sino fundamentalmente respecto del desgarro social que provoca. Porque si vos y yo nos teníamos que ir, y nos íbamos a proletarizarnos, Pedro, ¿no? A proletarizarnos en los cordones industriales de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario básicamente, o de Buenos Aires mayormente, no nos podíamos llevar a nuestros hijos. Porque no sabíamos ni dónde íbamos a parar, ni si íbamos a laburar, ni qué íbamos a comer. Entonces hay una generación de tucumanos que quedaron huérfanos de padres, que tuvieron que irse para nunca más volver a buscar laburo en otros destinos y que fueron criados por sus abuelos. Sí, esa es el tamaño de la desgracia. Pedro, en el hecho del decreto, del decreto 16926 del 22 de agosto del 66, 50.000 tucumanos automáticamente se quedaron sin laburo. ¿Sí? ¿Ellos tenían la culpa de la crisis en la industria? No.
Claro. Pero además también le pega no solamente a la industria azucarera, le pega al minifundio. Porque en Tucumán, así como hay grandes finqueros, lo sabemos vos y yo que somos de tierra adentro, hay gente que tiene una explotación familiar. Sí. 5 hectáreas, 7 hectáreas, que siembra la familia y cosecha la familia. Absolutamente destruido por completo. Y esa era mano de obra calificada para la industria azucarera, pero no calificada para otro tipo de trabajo. Sí. Entonces, la desocupación, Pedro, llegó al 15% en la provincia de Tucumán como consecuencia del cierre de los ingenios. Curiosamente, en la Argentina, recién 55 años después de esta historia de la destrucción de nuestra provincia, se dictó una ley en el Congreso, muy bienvenida, dicho sea de paso, que reivindica el horror de esa medida, pero que no nos repara a los tucumanos. Bien. Porque vos fíjate que en el menemismo sí hubo fondo de reparación histórica para el conurbano bonaerense. Sí. ¿En nombre de qué? De que la gente se iba del interior y se iba a buscar trabajo y se asentaba en el conurbano bonaerense, y que entonces Provincia de Buenos Aires se tenía que hacer cargo de su población y de las migraciones internas de Tucumán. Entre otras migraciones se menciona la migración de tucumanos en el cierre de los ingenios. Che, y reparación histórica para Tucumán, ¿no? Sí. O sea, gracias por el desagravio, es muy bienvenido. Ahora, ¿no piensan reparar el daño a nuestra provincia? Sí. Es clave lo que vos decís. A ver, no voy a negar todas las consecuencias, pero no me... y además creo que Tucumán tendría que haber recibido una ayuda económica. ¿Qué me dice la historia? Y vos lo sabés muy bien. A Japón, después de Nagasaki y Hiroshima, lo ayudan. Alemania queda destruida en el 45%, todo lo que es el transporte, todo lo que es ciudades, y lo ayudan. Entonces pudieron salir. Tucumán necesitaba esa ayuda. Con lo que no coincido, Álvaro, con que se diga que tu pasado es tu porvenir. No, es tu opción. Y Tucumán no sé cuánto ha hecho para poder superar esa situación, porque he visto una provincia donde faltaron ideas para poder ir solucionando los problemas que dejó aquel acontecimiento. O sea, no neguemos todas las consecuencias y el daño que generó. Bien, pero no hay que basarse en eso para decir que hoy Tucumán está mal por aquel acontecimiento. Nos golpeó muchísimo. ¿Está muy bien? Bueno, Álvaro. Bien. Bueno, Pedro, querido. Hasta la próxima semana. Nos vemos el domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.